lo recibimos nuevamente. Un gusto enorme, Carlos, que estés con nosotros. ¿Cómo estás? Para mí también, muy bien. ¿Cómo están? Muy bien, ávidos de escucharte en el ajedrez político que se despliega hoy en la Argentina. Bueno, en esta propuesta de acuerdo que hizo para mayo, se tomó tiempo, Milei, como ustedes saben, hay un temario. A mí me importa mucho y creo que a todos tenemos que mirar para entender el juego de lo que está sucediendo el punto 3 de ese temario. En ese punto, el presidente plantea un objetivo extraordinariamente ambicioso, que es que el gasto público, nación, provincias y municipios, vuelva a ser, en relación con el producto, con el total de la economía argentina, el 25%. Hoy estamos en 45%. Es decir, un recorte de 20 puntos que nos pondría en la situación en la que estaba el país en relación con la dimensión del Estado anterior al kirchnerismo. Es decir, sería como volver al año 2003. Es decir, volver a la etapa anterior a lo que fue la gran expansión del Estado de los Kirchner. ¿Por qué es importante esto? Porque esto necesariamente repone una cuestión que estaba adormecida en la Argentina, que es la cuestión federal. ¿Por qué razón? Porque es imposible llegar a ese nivel de gasto, esa contracción del gasto público, ese achicamiento del Estado, si no hay un achicamiento de los estados provinciales. Y esta es la discusión que se armó. Esta es una discusión que la tenemos sobre la mesa, que impacta sobre el Congreso, impacta sobre los partidos y produce alineamientos en las provincias. Este viernes es la primera reunión del gobierno con los gobernadores. Se trata de llegar a un acuerdo donde los gobernadores, no sé si lo saben, pero tienen una ventaja, que es que el gobierno está casi, diría, obligado a reponer lo que se quitó de impuesto a las ganancias. ¿Por quién? Por el Fondo Monetario Internacional. Y lo dijo abiertamente la representante del fondo cuando vino a la Argentina. Guita Gopinath dijo, hay que volver a un tipo de sistema tributario donde la carga principal la pague la gente más rica. Impuesto a las ganancias. Eso significa una reposición importante de recursos para las provincias. Ahora, hay que mirar el mapa, el gobierno está mirando el mapa, donde no todos los gobernadores son lo mismo. Podríamos mirar nosotros el mapa de la Argentina y entenderlo en relación con los alineamientos de los gobernadores con el gobierno nacional, que no son alineamientos que tengan que ver solamente con la simpatía política. Tienen que ver también con el nivel de restricción que tiene cada gobernador en su provincia. Los que están muy ahorcados tienden a acordar. Los que están más que muy ahorcados, a lo mejor dicen incendio todo y rompo el puente, como por ejemplo el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, hizo hace 15 días. Miremos, tenemos gobernadores que por afinidad ideológica, por pertenencia partidaria, etcétera, están del lado del gobierno. Corrientes, Valdés Radical, Entre Ríos, Frigerio, Puyaro en Santa Fe, Cornejo, Alfredo Cornejo en Mendoza, que dijo, es música para nuestros oídos lo que escuchamos del presidente en el Congreso. También hay otra razón. ¿Tucumán? Ahora vamos a Tucumán, porque esto no es por alineamiento partidario ni ideológico. Hay una razón que es que en todas estas provincias, Milei tiene a la gente. Es el elector el que le dice a su gobernador alineate. Y los gobernadores olfatean que si no están bien con Milei, se van a poner en contra del propio electorado. Es decir, ven que hay distintos factores que pueden producir o inducir a una conducta por parte de un gobernador. Acá lo tenemos, Tucumán, provincia en estado de desastre. El gobernador entendió que dentro de Milei hay un Néstor, que premia y castiga según el alineamiento. Más explícitamente que Néstor. Néstor nunca se animó a decir, si me firman les doy plata. Lo hacía, pero no tenía cierta inhibición en decirlo. Milei lo dice, en parte porque no es un hombre que viene de la política, no tiene cultura política. Entonces, ¿qué hizo Osvaldo Jaldo? Hiper pragmático. Antes de que le pidan
Cuando empezó a tratarse la ley ómnibus en el Congreso, partió el bloque, dijo, los míos, los de Mansur, que arregle Mansur, los míos son de Milei. Y hoy a Jaldo le están mandando anticipos, no la coparticipación, le adelantan la coparticipación y la partecita de Tucumán en el fondo fiduciario que corresponde a las provincias no se las tocaron. Es como si Milei dijera, yo quiero esto. Así como, por ejemplo, al PRO le dice yo quiero esto, que es Bullrich, subordinación total, Macri, ¿entendiste? Esto estoy esperando. A los gobernadores les dice yo quiero que todos sean Jaldo. Hay otro grupo, que es un grupo que por ideología, por el alineamiento partidario, por la situación en la que se encuentran con el gobierno nacional, por la situación de su electorado, está en contra de Milei. Acá tenemos Grande, provincia de Buenos Aires, Kicillof, Cristina. El gobernador Siliotti de La Pampa, que es el único de todos los gobernadores que dijo ese pacto, yo no lo firmo. El gobernador de La Rioja, que es un hombre que había dicho Renuncia. me voy, renuncio si gana Milei, y el gobernador de Formosa, Gildo Infran, que es probablemente el alfil, la pieza más importante que tiene Cristina Kirchner en el mapa federal, a tal punto que el Congreso, el Senado peronista lo maneja Mayans, que es un hombre de Gildo Infran. Y después tenemos las provincias claves, que son las que van para un lado o para el otro, como son Chubut, Río Negro, Córdoba, muy discretamente desplazándose Santiago del Estero, Catamarca y Jujuy, y Salta. Acuérdense que este acuerdo nace en Salta el 20 de febrero, día de la batalla de Salta, cuando va Guillermo Francos, el ministro del Interior, a reunirse con gobernadores deliberadamente convocados de estas provincias por el gobernador de Salta para decir, tenemos que salir de este pantano. ¿En qué consiste la negociación? En ver cómo ambos bandos llegan hacia el centro. ¿Desde dónde? El gobierno diciendo, no negocio nada. Subordinación, lo que dijo Milei en el Congreso. Me firman la ley, me aprueban la ley ómnibus a cambio de firmarme este documento que lo hice yo. Es decir, no se sabe dónde está la otra parte en ese acuerdo. Es Milei contra Milei. Eso es una posición extrema. Ya dijimos recién, por ejemplo, les va a tener que dar el impuesto a las ganancias porque se los piden de afuera. Él lo va a presentar como que lo da él a cambio de otra cosa. Los gobernadores, ¿qué pueden decir? Armamos algo muy difícil de hacer, pero lo pueden decir. Armamos un bloque en el Congreso muy importante. En el fondo esta es la idea que le gustaría a Cristina. Y te coparticipamos todos los impuestos sin que nos preguntes. Coparticipamos el impuesto país, que es el impuesto estrella, porque es el impuesto que se incrementó muchísimo desde la devaluación. Coparticipamos el impuesto al cheque. Reponemos el 30% que le había dado a las provincias Cristina en el momento en que se enfrentó con ella durante el conflicto del campo, 30% de la recaudación de la soja. Reponemos por ley el incentivo docente. Además te volteamos el decreto. Si esto fuera posible porque el gobierno no entiende el juego de los gobernadores, que están muy apretados por las paritarias, no tienen plata y la policía les dice queremos aumento de sueldo, los maestros les dicen queremos aumento de sueldo, los médicos también. Si hubiera un conflicto y hubiera una coparticipación de estos impuestos, estaríamos en otra Argentina, porque impuesto que se coparticipa, impuesto que no se retira más. Es decir, viviríamos eternamente ya con el impuesto al cheque, con el impuesto país, etc. Y el gobierno se vería colapsado. Es decir, si todos esos impuestos se coparticipan, muy probablemente Luis Caputo no tendría ninguna viabilidad para hacer su programa. Estamos en esos dos extremos. Lo lógico sería que se entiendan, sería absolutamente ilógico que no se entiendan. Habrá que ver cómo llegan hasta el centro y dónde se pone el medio, si más cerca de Milei o más cerca de los gobernadores. Ese es el ajedrez que empieza esta semana. Impecable, Carlos, como siempre. Gracias. Gracias.